Y el día de hoy vamos a reaprender una palabra, el significado de una palabra que es muy habitual, que es trabajo, ¿sí? Para algunos quizás sea recordar y para otros reaprender. Vamos a ver cuál es la idea que propone el espiritismo acerca del trabajo y de qué manera nuestras actividades, nuestras acciones vinculadas al trabajo dentro del concepto de la conceptualización espírita van a contribuir para nuestro progreso o para nuestro estancamiento, depende de lo que hagamos, y consecuentemente de nuestra felicidad o de nuestra desdicha. Vamos con eso entonces. Desde antes de que el ser humano tenga inclusive noción de sí mismo, ha estado vinculado a la materia y se ha ido vinculando de distintas formas, originalmente valiéndose de los recursos naturales que tenía para, por ejemplo, armar herramientas de caza, para cubrirse, para buscar alimento, para vestirse, para buscar un lugar donde guarecerse. Entonces se fue asociando, vinculando de distintas formas a la materia, con ese objetivo inicial que era de satisfacer sus propias necesidades, las más básicas y elementales. Fue avanzando y cada vez podemos decir que se fue vinculando de una forma más especializada a la materia. Y fue tratando de entender de qué estaba constituida la materia y cómo esos elementos que constituían la materia, si los organizaba de determinada manera, se formaban otros nuevos componentes. Entonces, mediante mucha investigación, mediante la implementación de fórmulas que vendrían a ser como si fueran cuentas matemáticas, explicado en forma sencilla, que una cuenta matemática con otra cuenta van formando fórmulas, y estas fórmulas después se utilizan para explicar lo que podríamos llamar leyes. Estas leyes, que vamos a llamarlas las leyes de la ciencia, las leyes de la física, le van a servir al hombre para explicar los fenómenos de la materia y a la materia en sí misma. A ver cómo ésta se vincula unas con otras, distintos tipos de materia, y generan reacciones físicas, reacciones químicas, y todo esto con la intención de buscar la mejor forma de sacar provecho de esa materia. Ahora ya no solamente para sí mismo, sino también para el resto de las personas, para el resto de sus hermanos en humanidad. Y por otro lado, también el ser humano necesitó de organizar, ahora ya no la forma en cómo se vincula con la materia, sino la forma en cómo se vincula con los otros seres humanos. Por eso necesitó organizar las normas de conducta, la forma en que se atiende no solamente a las personas entre sí, sino inclusive hasta a las propiedades que poseen las personas, a la manera en cómo hasta conducen, por eso las leyes de tránsito, por eso las leyes económicas, por eso las leyes internacionales. Se fueron buscando las mejores formas en que las personas deberían actuar para relacionarse y procurar de alguna manera el bien general. Y hemos ido avanzando con esto. Hasta hace un tiempo no existían leyes que contemplaran derechos para las mujeres o que no eran tomados los niños como tales, sino que se los consideraba a los niños como adultos pequeños. Nacen después los derechos de los niños. No estaban contemplados, por ejemplo, los derechos hacia las personas de distintas razas, de distintas religiones. Entonces, cuando nosotros vemos que ahora sí se contempla todo esto, mediante estas leyes, nos damos cuenta de que el ser humano en este aspecto fue avanzando. Entonces tenemos estas dos cuestiones. Por un lado, las leyes de la física, de la ciencia, podríamos decir en general, y por otro lado, las leyes de orden jurídico, podríamos llamarlas que regulan de alguna forma los comportamientos éticos morales de las personas. Y pongamos a pensar un segundo en lo siguiente. Antes de que el ser humano descubra, por ejemplo, la molécula del agua, que esto sucedió hace aproximadamente 230 años, antes de esa fecha, se creía que el agua era un elemento único, que no se dividía. Fue hace apenas 230 años que se descubrió de que en realidad el agua era un compuesto de otros elementos, 2 átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, por eso el H2O.
Entonces nosotros nos ponemos a pensar, el agua, ¿era agua H2O antes de que haya sido descubierto esto que comentábamos? Por supuesto que sí. La Tierra tiene más de 4.500 años y nuestro sistema solar casi 4.500 millones de años. Y nuestro sistema solar más o menos 5.000 millones de años. E inclusive antes de ese tiempo, el agua ya era H2O. Entonces lo único que ha hecho el hombre se ha ido acercando cada vez más a algo que ya existía, a una realidad que ya era, a unas leyes que ya estaban escritas antes de que el hombre las fuera a descubrir. Y lo mismo podríamos decir que pasa en relación a estos tipos de leyes, a las que llamaríamos las leyes morales. ¿Dónde están escritas entonces esas leyes? Que las vamos a denominar como leyes divinas o leyes naturales, y que dividimos en dos, en las físicas y en las morales. ¿Dónde están escritas? Allan Kardec, en el libro de los Espíritus, muestra una pregunta que es justamente esta: ¿dónde está escrita la ley de Dios? Y los Espíritus responden muy sencillo: está escrita en la conciencia. En lo íntimo de cada uno de nosotros, si aprendemos, si ejercitamos y de a poquito nos vamos conociendo, vamos a descubrir que nosotros mismos tenemos como un consejero especial que se llama la conciencia. Y nos dice por dónde ir. Nos dice qué cosas están bien y qué cosas no están tan bien. Entonces, Dios crea estas leyes, las leyes físicas y las morales, y vamos a resumirlo de esta manera: que las físicas atienden a las cuestiones de la materia, a las relaciones que hay entre la materia y a los efectos que generan efectos físicos, y así, como si estuviéramos dando vuelta dentro de este círculo. Y por otro lado, las morales que atienden al espíritu, es decir, a nosotros. Hoy que estamos aquí, somos todos los presentes espíritus que hemos reencarnado, que hemos vuelto a nacer y estamos teniendo una experiencia material que nos sirve para principalmente progresar a fin de que en un futuro más o menos lejano seamos felices. Esa es la idea. Entonces se estudia al espíritu, a las relaciones que existen entre ellos, y las consecuencias naturalmente son de tipo morales. Y también podríamos hacer una mínima reflexión en el hecho de que hay cuestiones de orden de los espíritus, es decir, de entre nosotros, que tienen consecuencias morales e impactan también sobre la materia, sobre el físico, y viceversa. Pero ese aspecto lo vamos a dejar para otra charla. ¿Cuál sería, en forma definitiva, como para poner un cierre comparativo a esta cuestión de las leyes humanas versus las leyes divinas? Sería el siguiente: que las leyes humanas son temporales, es decir, que duran un tiempo determinado, tienen un principio y la mayoría, casi que hasta ahora, ha tenido un fin. ¿Por qué tienen un fin? ¿Por qué van cambiando? Porque son imperfectas. Como son imperfectas, necesitan mejorarse. Y cada vez que las leyes del hombre se acercan un poquito más, un poquito más, un poquito más a las leyes divinas, se tornan más duraderas. Hasta que llegará un momento en que tanto las leyes físicas como las leyes morales que dicten los hombres van a estar en absoluta consonancia con las leyes divinas, y en ese momento esa ley promulgada por los hombres va a durar para siempre, porque va a anular justamente a las leyes divinas. La diferencia con las divinas son que son eternas, no tienen ni principio ni fin, estuvieron siempre, porque son leyes de Dios y no necesitan modificarse. ¿Por qué? Porque son perfectas. Entonces, como son perfectas, no necesitan de hacerse ningún cambio. Sirven hoy, servirán mañana y sirvieron desde ayer y para atrás y para adelante, siempre, sirven siempre. Entonces esa es la gran diferencia. Ahora, como decíamos, ¿dónde están escritas? En la conciencia. Y Dios es tan bueno que dice, bueno, a veces por ahí nos encontramos con algunas personas, como dice Raúl, están del lado de afuera de la sociedad, acá
no le corresponde a nadie, que por ahí les cuesta un poco auscultar su propia conciencia, para diferenciar qué es lo bueno, qué es lo malo, estoy yendo por el buen camino. Entonces, como Dios es tan bueno, compasivo, misericordioso, contemplativo de nuestras imperfecciones, nos da una ayudita más. Y nos envía al espiritismo, que es una religión coordinada por Jesús. Y Allan Kardec, cuando compone el cuerpo doctrinario del espiritismo, lanza este primer libro. Este primer libro es el primer libro sobre espiritismo que se escribe, que se edita, que se lanza a la humanidad en toda la historia de la humanidad. Se llama el Libro de los Espíritus y tiene 1019 preguntas y respuestas de las más variadas. Entonces, dentro de este libro, en la tercera parte, se trata específicamente de las leyes morales. Entonces, si nosotros nos enfocamos en este libro y más específicamente en esa parte, vamos a conocer qué es lo que sabe el ser humano acerca de lo que está más cerca a las leyes divinas dentro de lo que corresponde al orden moral. Y fíjense qué importante que lo consideró Kardec a todo esto, que dijo, bueno, no basta con que le dediquemos una de las 4 partes que tiene el libro. El 25% del libro ha dedicado a esto, no basta con esto. Necesitamos armar un nuevo libro que explique y profundice aún más esto. Entonces, el tercer libro que se edita es el Evangelio según el Espiritismo, donde ahí insistimos, explica y profundiza mucho más todo esto de las leyes divinas dentro de lo que es el orden de lo moral, y también hay explicaciones vinculadas a los efectos materiales, como comentábamos 2 slides más atrás. Hoy vamos a tratar 2 de las leyes que se citan en el Libro de los Espíritus. La primera es esta, la ley del trabajo, y que está directamente vinculada al título de la charla de hoy. Y en la ley del trabajo vamos a atender unas pequeñas preguntas. Una era que dijimos, vamos a reaprender el concepto. ¿Qué vamos a ver? A reaprender el concepto de lo que nosotros consideramos como trabajo. Generalmente cuando uno dice que hay que trabajar, cuando uno dice que hay que trabajar, generalmente la cara no es de sonrisa. Y menos, podemos decir, en esta parte del globo, ¿no? Del planeta. Es como que a veces hay cierta reticencia para el trabajo. Pero tiene que ver con una concepción distinta de lo que significa trabajar. ¿Qué significa trabajar para los espíritas? ¿Qué es el trabajo en sí? El trabajo es toda ocupación útil. Cada cosa que nosotros hacemos, que podríamos considerarla como algo útil, forma parte de lo que llamamos trabajo. Por eso el dibujo de la nena, que está haciendo algo útil, que no está trabajando por dinero, sino que está quizás haciendo bien un animalito, y eso es trabajar desde el punto de vista espírita, claro. A veces jugábamos mientras estudiábamos la charla de hoy, jugábamos con una cuestión de terminología, de cómo uno expresa las cosas y qué diferente que se siente. Yo los invito a que ahora, mentalmente, digan lo siguiente en su pensamiento: tengo que ir a trabajar, tengo que hacer la cama, tengo que lavar los platos, tengo que ir a hacer las compras, tengo que, arrancó mal. Entonces vamos a invitarlos a que modifiquen esa palabrita por voy a. Cambiamos tengo que por voy a. Y ya se dibuja distinto en el pensamiento. Voy a trabajar, voy a lavar los platos, voy a hacer la comida, voy a salir a hacer las compras, voy a ayudar a mamá, voy a acompañar a papá, voy a sonreír, ya predispone distinto. Entonces dejamos la invitación para que transformemos ese tengo que se transforma en algo pesado, en un voy a que nos predispone a trabajar de una forma distinta. A veces es una expiación, nos dice en el Libro de los Espíritus, el trabajo. Quizás por malas actitudes, por malas acciones que hemos realizado, ya sea en esta vida o en vidas anteriores, padecemos en forma a veces momentánea, en forma a veces más prolongada, el tener que realizar algún trabajo que honestamente no nos gusta, pero que quizás si aplicáramos el voy a, se tornaría un poco distinto. Y por último, y principal, vamos a poner este punto. ¿Qué es lo que nos aporta el trabajo?
esta bendita posibilidad de ejercer, practicar y movilizar la inteligencia, de crecer en el aspecto intelectual. Siempre que nosotros nos ponemos a pensar en cómo resolver una situación, estamos pensando y haciendo que crezca la inteligencia. Se presentan desafíos, entonces nosotros, ¿cómo voy a hacer para resolver esto? Y la propuesta es que no piense solamente en cómo voy a resolverlo pensando solo en mí, sino en de qué manera puedo servir mejor, puedo ser más útil, como decíamos acá, que es una ocupación útil. ¿De qué forma puedo utilizar este momento, que es algo de trabajo, sea cual fuera la ocupación que estamos realizando? Sea por algo que están pagando o sea por algo que no. Entonces la pregunta, ¿de qué manera yo puedo utilizar mi tiempo, mis recursos, esta oportunidad para transformarlo en algo que no solamente le sirva a mí, sino que de verdad le sirva a otros? Y ya ustedes en este momento ya están pensando, ya están ejercitando sus pensamientos, su mente, y con esa actividad concreta están ustedes mismos desarrollándose en distintos grados de inteligencia, cada vez más creciendo, siempre y cuando pensemos en cómo puede ser más útil no solamente a mí, sino también a otros. Otro punto. Pregunta Cardero: ¿por qué a la naturaleza le es dado todo y nosotros tenemos que trabajar? Dice, más o menos así. Y la respuesta es que todo trabaja en la naturaleza, no es que la naturaleza no trabaja, que se le es dado todo. Todo trabaja en la naturaleza y cumple una función específica en el concierto universal. Pero hay una pequeña, gran diferencia, que es que si bien los animales, las plantas y los distintos elementos de la materia trabajan, podríamos decir, cada uno de ellos se ocupa por satisfacer sus propias necesidades. Y por eso no progresa. No hay progreso ni moral ni intelectual. El león de hoy es tan inteligente como el león de hace 2000, 3000, 4000 años atrás. Hace lo mismo. Se adaptará a las circunstancias climáticas, geográficas, naturales, pero no creció en inteligencia y no está progresando moral o intelectualmente, porque su ocupación es la de procurar el bienestar solamente personal, cosa que nos diferencia a nosotros. Y qué interesante que si nosotros tomamos la actitud de la naturaleza, si nos animalizamos, podríamos decir más, nos tornamos más en parte egoístas, porque pensamos solamente en nosotros mismos y por supuesto, de forma consecuente, no progresamos. Entonces el progreso está en directa relación a la manera en como nosotros tomamos el trabajo, poniendo a los demás como parte importante de la acción que realizamos. Y ya que trabajamos, para muchos sería la parte interesante del descanso. ¿Dónde está el límite del trabajo? Y los espíritus nos responden que el límite del trabajo es el límite de las fuerzas. Por lo demás, Dios deja al hombre librado a su libre albedrío. Si considera que llegó a un punto en que ya está lo suficientemente cansado, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista mental o moral, será momento de descansar. A cada uno le queda la responsabilidad y libertad de decir hasta dónde. Y vamos ahora a la ley del progreso, que es la otra ley que tratamos el día de hoy. Y vamos a tocar solamente un punto. Es la pregunta 785 del libro. ¿Cuál es el mayor obstáculo para el progreso? Vamos a mencionar que son dos. Cita dos. Son estos. El orgullo y el egoísmo. Como decíamos hoy. Cuanto más animalizado está el ser humano, sería como decir, piensa cada vez más en sí mismo. Es decir, es cada vez más orgulloso porque se creería superior a los demás, entonces se cree con más derechos, y más egoísta porque piensa más en sí mismo y deja a los demás de lado. Entonces nos animalizamos de esa manera. Entonces obstaculizamos no solamente nuestro progreso, sino también el progreso de los otros. Entonces, esto es interesante, que queríamos compartir.
Hay como inclusive una propuesta de orden psicológico, pseudoterapéutica, que invita al ser humano que cuando tiene ciertas problemáticas, voy a reducirlo el concepto, sería como que la propuesta es: no te preocupes tanto por los demás, aprovecha y disfruta, dedícate a vos mismo. No pienses tanto en los problemas de los demás. Ya te ocupaste suficiente, dejá de lado, es momento de que te ocupes solo de vos. Hacé tu vida. Es como una propuesta que a veces surge entre amigos, entre personas que nos quieren bien. Y por no saber, están dando algo que no solo no es el remedio, sino que empeora la situación de la persona. Porque cuanto más pensamos en nosotros mismos, sucedería justamente esto. ¿Cuál es la idea? Y justamente que para que la persona se valore a sí misma, para que encuentre recursos para salir adelante, diga más o menos una cosa así, es la propuesta que les hacemos. Si yo tengo mis brazos, si tengo mis piernas, si tengo mis pensamientos, si tengo, y a esa parte ya dejamos a ustedes, piensen en todo lo que tienen como seres humanos. Si tengo todo esto, no puedo quedármelo para mí solo. No puedo hacer eso. Porque si tengo todo esto que sirve a otros, ¿cómo voy a quedármelo para mí mismo? Si no es la parábola de los talentos que mencionaba Jesús, donde Dios nos da los talentos, ¿y de qué forma usamos estos talentos que Dios nos da? ¿Los compartimos con otros? ¿Hacemos que fructifique? ¿O los enterramos bajo la tierra y nos lo quedamos para nosotros mismos y nada más? Entonces, lo que tenemos que hacer, claro, es pensar en que cuando trabajemos, procuremos el bien general. Y no importa el lugar que ocupemos, no importa si nos toca ser un estudioso, un doctor, una persona que se dedica a limpiar las calles, o un ama de casa, o simplemente un padre. No importa la modalidad de la vida que elijamos, lo importante es que eso sea lo importante. Decía Madre Teresa, no importa si lo que hace la actividad es pelar papas, lo importante es que lo haga con amor. Porque no es la cantidad de cosas que hacemos, sino el amor que ponemos en hacer esas cosas. La propuesta es que cada uno pueda buscar dentro de sí mismo cuál es su objetivo de vida superior. Puede ser que el objetivo de vida superior sea ser un buen padre, ser una buena madre, ser un buen, como decía Madre Teresa, el mejor pelador de papas. Lo importante es que lo haga de corazón y que ese sea el objetivo que me mueve. Cuando pensábamos esto decíamos, wow, cuánto trabajo, ¿no? Hablábamos de las distintas actividades y pensábamos en las alternativas de ocupaciones. Entonces decía, ¿qué pasa si tuviéramos, que muchos de acá tienen como la responsabilidad de ocuparse de quizás una persona, de dos, tienen 3, 4 personas a cargo, 100, ¿existirá? Imagínense que hay personas con 1000 personas a cargo. Imagínense que hay personas con 100.000, con 1.000.000 de personas a cargo. ¿Existirá eso? Sí. ¿Existirán personas que tengan 10 millones de personas a cargo? 40 millones de personas, 1.000 millones de personas, que cuiden de cada una de esas personas. 6.000 millones de personas, que es la población del mundo. ¿Existirá? ¿Existirá quien cuide más del doble de esa población? Sí. Existe, y es alguien que nos viene cuidando inclusive desde antes de que existiera este mundo. Y ese alguien es Jesús, que con inmenso amor nos acompaña desde aquellos tiempos en que ni siquiera teníamos conciencia de nosotros mismos, hasta hoy y para siempre. Queríamos compartir una pequeña historia que dice más o menos así. Resulta que el papá Sol llamó a 3 de sus hijos rayitos de sol. Los convocó y les dijo, les tengo una misión. Tienen que ir a la tierra y hacer alguna acción buena.
Si ustedes logran venir de vuelta y me dicen que hicieron una buena acción, yo les voy a dar un beso de luz. Entonces los 3 rayitos se fueron, los hermanos descendieron desde el cielo y cerquita de la tierra se despidieron y cada uno tomó un camino distinto. Al atardecer se volvieron a encontrar y estaban felices, contentos, esperanzados, ansiosos de contarle a papá a ver si efectivamente habían logrado hacer un acto de bien para recibir ese beso de luz. Llegaron y era ya casi el atardecer, papá se hizo presente y con voz grave dijo al mayor de los rayos: bueno, ¿qué has hecho tú? Entonces el rayo mayor le dijo: yo bajé lo más rápido que pude y había un campo inmenso, lleno de plantas, de hierbas. ¿Y sabés qué hice, papá? Vi que estaban los pimpollos de las flores, pero no salían. Entonces me acerqué más y más y abarqué un campo inmenso. Les di mi calor y mi luz y empezaron a florecer. Empezaron a florecer rosas, amapolas, jazmines y también margaritas. ¡Ay, no sabés! ¡Qué bello color, papá! Blancas como la nieve y con pintitas doradas, como vos. Y no te puedo explicar lo precioso que fue el perfume. Hice un buen acto, papá. Has hecho. Se dio vuelta, miró al hermano del medio y le dijo: ¿y tú qué has hecho? Bueno, yo bajé rápido. Iba por un río y me encontré con una mujer pobre que estaba terminando de lavar la ropa, la había dejado muy blanquita. La colgó y se me ocurrió la idea de acercarme y hacer mucha fuerza para que seque rápido la ropa. Y así fue. Se le secó enseguida, más rápido de lo que yo mismo hubiese imaginado. Entonces la mujer pobre, papá, no sabés, se fue más temprano a casa, preparó un pan para la familia y compartió con los suyos en la humildad de su casita. Entre el pan, la comida, el aroma de lo que había cocinado, mezclado con el perfume de las flores que mi hermano había hecho nacer. ¿Hice bien, papá? ¿Hice algo bueno? Sí, has hecho. Y se dio vuelta hacia el más pequeñito y le preguntó también qué había hecho. Y entonces un tanto avergonzado por un lado, pero encantado con las maravillas que habían hecho los hermanos, dijo: bueno, yo bajé lo más rápido que pude. Y te digo una cosa, papá, yo iba para un campo y vi que habían frutos que todavía no estaban maduros. Y dije: voy a acercarme, les voy a dar mi calor, mi luz, para que maduren más rápido y todos se puedan alimentar, pero me distraje. Al costado del camino había una casita, como una choza. Era re pobre. Y la puerta estaba media abierta. Sabés que soy curioso y me fijé, me metí por la hendidura y sabés que vi una señora, una viejita que estaba enferma, que estaba acostada en una cama, bueno, te digo cama, pero era como un lecho hecho de paja. Estaba enferma, la carita que expresaba tristeza y en los ojos me di cuenta de que había llorado por mucho tiempo. Y bueno, lo que hice fue, me metí, papá, y le calenté las manos que estaban heladas, brillé y le di ese brillo para que se le pongan los ojos. Y después me puse a jugar arriba de sus cabellos, que eran blancos como la plata. No hice mucho, pero yo me puse más contento todavía y brillé más que nunca cuando escuché a la señora que dijo: gracias, Dios mío, por haberme enviado este rayito de sol que me dio el calor, que me brindó consuelo y alegría. El rayito pequeño no dijo más nada. Y todos se quedaron esperando cuál era el veredicto del papá. El papá no tardó ni un segundo. Los abrazó con inmenso amor a cada uno. Y
y les dio su respectivo beso de luz. Seamos nosotros esos rayos que el Padre ha enviado a la tierra, pequeñitos, humildes, pero que en cada uno de nuestros actos, por infinitamente pequeño que sea, tengamos la gran intención de brindar calor, consuelo y alegría. De corazón les agradecemos por la atención, por la paciencia, por los oídos atentos. Es de verdad que deseamos que la charla haya sido útil para ustedes. Y los invitamos ahora a esperar un minuto más para poder pasar a la actividad del pase. Muchas gracias.